No, buenas tardes. Recién empezamos. Alguien que me diga si se escucha bien, si se ve bien, si nos escuchamos bien. Las tengo que escuchar, no los tengo que escuchar, los tengo que leer. Bien, ¿se escucha bien? Perfecto. A ver, esperen que voy a ver si puedo avanzar un poco. No, va a ser mejor así. Vertical, porque si no me queda muy abajo la cámara. Bueno, perfecto, ¿cómo están? Bueno, como la semana pasada arrancamos con... Sí, se ve un poco borrosa la cámara, la verdad que no sé por qué, estoy ahí tratando de ver si... Se ve rara, es cierto. Se ve como... pero es algo de la cámara. A ver, tratando de sacarle el film. Ahí se ve mejor. Ahí se ve bien. No, era el protector. Bueno, les quería decir que como la semana pasada em, muchos y muchas no pudieron conectarse por la cuestión de que estábamos en el Meet y en el Meet algunos no podían entrar. Vamos a tratar de retomar los temas que conversamos la semana pasada, ¿sí? Eh, Así que bueno, la idea es que ustedes puedan de alguna manera participar, pero eh, haciendo preguntas sobre los temas que estamos abordando en la clase, ¿sí? Los temas que vamos a ver son, retomando un poco lo que vimos la semana pasada, que habíamos estado conversando sobre los temas teóricos de la unidad 1. En la unidad número 1 está en el aula web, tanto la bibliografía, los textos para leer y también el programa de la materia para que ustedes lo puedan buscar. Si tienen alguna duda sobre eso, lo pueden consultar con su docente de práctica que lo ven personalmente y por ahí es más fácil resolver el problema. Bueno, con respecto a eso, les quería decir que los temas que vimos la semana pasada, que eran el rol de enfermería y la enfermería como profesión, eh, más que nada quería que quedara en claro que los dos textos sobre estos temas están subidos, los tienen que leer y ya irlos armando para ustedes una síntesis, un resumen, los que a ustedes les sirva como herramienta para poder estudiar, ¿sí? Importante tener las definiciones de cada una de las cosas, o sea, qué significa el ser enfermero o el ser enfermera, de qué hablamos cuando hablamos del rol, el rol del cuidado, que es el rol de la enfermería, ¿sí? Y dentro de ese rol del cuidado, cuáles son las funciones de la enfermería, eh, que son las funciones de promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Todo esto ustedes lo tienen en los textos, así que si hay algo que ustedes quieren anotar como que es importante, vayan tomando nota, pero todo esto lo van a tener escrito, ¿bien? Para retomarlo, así que no se preocupen por eso. Con respecto a cuando hablábamos del rol de la enfermería, que el rol de la enfermería es el cuidado, vamos a de dónde surge, ¿sí? La enfermería como profesión, ¿sí? Los cuidados de salud hacia las personas existen desde siempre, ¿no? Digamos, desde la vida de los seres humanos en comunidad, existe el rol del cuidado que no siempre estuvo en manos de las mujeres como surgió en algún momento,
sino que siempre estuvo como rotándose en diferentes individuos de las comunidades. ¿Desde cuándo surge el rol del cuidado en manos de la mujer? Desde que empieza a haber una ideología apuntada a que la mujer, como cuidadora de los niños, podía ser o debía ser también cuidadora de todo el resto de la comunidad. Es un rol que ha sido feminizado y ha sido sexualizado en el sexo femenino. Se le abordó desde un primer momento como que la enfermería, claro, bien, en un momento, igual esta cuestión que comenta acá la compañera, compañero, no el canciller, esta cuestión de que, por ejemplo, en la Iglesia Católica fuera común que los obispos cuiden a los papas o a los reyes o qué sé yo, tiene mucho que ver con esta cuestión de los roles que tienen que ver con el sexo biológico, ¿no? Esta cuestión de a los hombres lo cuidaban los hombres y no podía una mujer enfermera cuidar a un hombre. Entonces era cuidado, ¿no? Tenía que estar cuidado por otro hombre. Esto continuó, de hecho, en la historia de la enfermería en nuestro país. También sucedió que en un momento, por el año 1900, se prohibió, por ejemplo, que los hombres estudiaran enfermería y solamente podían estudiarlo mujeres. ¿Sí? Esto tiene que ver con esta idea, ¿no? De que el género femenino era quien debía efectuar los cuidados, ¿sí? Como una idea de que las mujeres nacíamos con una cuestión innata, con algo que ya teníamos genético, preparadas para el rol del cuidado. Obviamente fue algo que se formó a conveniencia y en consecuencia de modelos de industrialización y modelo capitalista, y no tiene algo que ver con, exactamente, como dice acá Vanessa, esta cuestión del instinto maternal. Asociar el cuidado con el instinto maternal, cuando hoy por hoy estamos todos en condiciones de afirmar que el instinto maternal no es algo que exista en realidad. Entonces, si el instinto maternal no existe, el instinto de cuidado tampoco existe. Bien. Y de existir alguna ideología o alguna creencia con respecto al cuidado, tiene que ver con algo de orden cultural. Ustedes están cursando, algunos en este cuatrimestre, algunos en el cuatrimestre que viene, la materia Cultura, Estado y Salud. En esa materia ustedes van a poder abordar mucho mejor estas cuestiones que están asociadas a ideologías que tienen que ver con lo cultural y poder recibir como una explicación, ¿no?, de por qué no tiene nada que ver con una cuestión biológica, sino que tiene que ver con una cuestión cultural. Lo cultural es lo que nosotros aprendemos en la comunidad, lo que nosotros aprendemos de nuestros familiares, lo que se pasa de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo cultural es algo aprendido, no es algo innato, no es que yo nazco con un instinto para ser cuidadora o enfermera o que tengo una vocación, sino que es algo que lo vamos aprendiendo culturalmente, nos lo van enseñando. Cómo aprendemos el idioma, cómo aprendemos a comer determinadas cosas, a que, no sé, cómo terminamos teniendo una religión u otra, ¿sí? Todo esto es aprendido. De hecho, los roles que desarrollan los varones tampoco tienen que ver con una cuestión innata. Sí, son las creencias, muy bien, son construcciones sociales, todos, como dice la compañera, todos estamos atravesados por una cultura. Lo que pasa es que cuando uno está sumergido
desde que nacemos dentro de una cultura, llegamos a creer que eso es parte de nuestra genética, ¿no? Que es parte de nuestra biología. Por eso es muy normal que la gente piense, no, bueno, es así, porque nació así, es su forma o es lo que naturalmente tiene que ser, ¿sí? Pero bueno, nosotros y nosotras claramente desde nuestra formación de enfermería y por nuestro rol en la sociedad, ¿no? Este rol de cuidado, este rol de asistencia, este trabajo que realizamos en promover la salud, en prevenir todo lo que tiene que ver las enfermedades, como somos agentes de salud todo el tiempo, tenemos que aprender, incorporar una cultura en donde no tengamos diferencias ni con la cultura de los demás, ni hacer como diferencias con personas, por ejemplo, que pertenezcan a otras etnias diferentes a las nuestras, o que quizás sean de otro país, o que tengan otra ideología, o que tengan o una religión distinta, o que quizás no tengan ninguna religión. Y esto es algo que se aprende, ¿sí? ¿Por qué? Porque este rol de cuidado, como decimos, que no es algo innato, no es algo que traemos en nuestra biología, claramente tampoco es algo que nosotros podemos decir, bueno, nada, como yo voy a aceptar todo como es, si no es algo que vamos a ir aceptando con el correr del tiempo, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante que tengamos en cuenta estas cuestiones para no caer en lo que sucede bastante comúnmente, que es la discriminación, ¿sí? De los pacientes, muchas veces por estas cuestiones que tienen que ver con la etnia, que tienen que ver con la raza, que tienen que ver con el género, que tienen que ver con su percepción o su autopercepción del género, cuando muchas veces podemos encontrarnos con personas que tienen un género distinto al asignado al nacer. Entonces muchas veces eso termina siendo algo que entorpece la labor de cuidado que tenemos que realizar, sino que nosotros tenemos que poder realizar un trabajo fluido con las personas y poder restaurar la salud en el caso de pacientes enfermos, de personas enfermas, sin ningún tipo de traba que tenga que ver con estas cuestiones culturales, ¿sí? Por eso tenemos que tener en claro bien cuál es nuestro rol. Nuestro rol es cuidar a las personas, restaurar la salud y evitar la enfermedad y cuidarlas desde el principio de la vida hasta el final de la vida, independientemente de qué tipo de persona sea, qué ideología tenga o la historia de vida que tenga esa persona, ¿sí? Después vamos a ver, cuando conozcamos en la próxima clase las leyes de enfermería y el código de ética de enfermería, que si nosotros en alguna situación que nos encontremos en la que no tengamos, que no queramos atender a algún paciente, quizás por una cuestión ideológica, quizás por una cuestión moral, cuáles son los caminos que tenemos que seguir, ¿sí? Legalmente para poder, digamos, negarnos por ahí a realizar algún tipo de práctica que no está dentro de nuestra cultura o de nuestra ideología. No es que estamos obligados a hacer todo, ¿sí? Ahora se los repito. Por ejemplo, bien, ahí viene un comentario, por ejemplo, en el caso de una persona, de un abusador sexual o un violador o demás, nosotros podemos negarnos a realizar esa práctica. Por ejemplo, una persona que necesita atención médica, y nosotros, quizás por una cuestión moral, como puede ser con personas, no sé, asesinos, violadores o cuestiones así, o quizás por una cuestión ideológica o de religión. Bien, a ver, algo tan básico como, por ejemplo, que en nuestra religión a ver, que nuestra religión diga, nosotros no podemos trabajar un sábado
y nos negamos a trabajar un sábado. Ahí ni siquiera hay otras personas involucradas, sino que va en contra de nuestra religión, ¿se entiende? Sin irnos al caso extremo de un violador o un asesino, ¿no? Pero es entendible que podamos sentir, que alguna persona pueda sentir repulsión por atender a una persona que haya cometido un delito de este tipo, y digamos, bueno, no quiero atenderlo. En ese caso, claramente si estamos adentro de un hospital es un hospital grande, está lleno de gente, hay otros profesionales de la salud, y si nosotros nos negamos, una persona se niega en ese momento a atenderlo, no va a ser un abandono de persona, porque claramente hay otras personas en el hospital, no lo estamos dejando solo, ¿sí? Hay como toda una mística y una cuestión en esto de que si vos te negás a hacer una práctica a un paciente, lo estás abandonando y vas a ir preso. En realidad, estamos en derecho de negarnos a realizar cualquier práctica que no esté dentro de nuestra ideología, dentro de nuestra forma de pensar. Pero bueno, lo que van a ver que dice la ley, por ejemplo, es que nosotros podemos negarnos a participar en determinadas prácticas, como por ejemplo la práctica de un aborto y demás, pero tenemos que expresarlo, ¿sí?, con el tiempo adecuado. Por ejemplo, si yo voy a ingresar en un trabajo y mi religión no me permite, no sé, participar en una práctica abortiva, tengan en cuenta que hoy por hoy, desde que el aborto es legal, no se llega a una práctica abortiva quirúrgica porque las interrupciones voluntarias de los embarazos se realizan en semanas tan tempranas, tan recientes los embarazos, que se hace de manera química, con medicamentos. La paciente o la persona gestante tiene una hemorragia, y no pasamos a una cuestión quirúrgica, ¿sí? Esto se los digo porque por ahí muchos tienen esta idea de que todos los abortos pasan por una cirugía o algo por el estilo, y no es así. ¿Eh? Porque, a ver, sucede mucho esta cuestión. A ver, cuando nosotros hablamos acá, por ejemplo, uno de las compañeras dice, si hay un caso grave de una persona, uno es policía, ¿no? En este momento, ¿a quién se atiende primero? Por ejemplo, si tenemos, esto es un caso o sea, ojalá no fuese algo común, pero sí es algo común que haya, por ejemplo, dos heridos y uno sea un policía y otro sea un asesino, por ejemplo. Siempre se tiene que atender más rápido al que está más grave, ¿bien? Al que lo necesita más rápido, o a la persona a la que llegamos más rápido, a la que acudimos más rápido, ¿sí? Porque nosotros también respondemos a un código de ética que todas las profesiones tienen, en donde nosotros, más allá de estas cuestiones del juramento sí o el juramento no, y que si hiciste un juramento tenés que hacer todo porque hiciste un juramento, tampoco es así. Uno jura defender la salud, promover la salud, defender los pacientes, cuidar a los pacientes, en tanto y en cuanto eso no vaya en contra de nuestra moral, ¿sí? No es que vamos a hacer, porque de hecho nuestra propia Constitución nacional, y hay un montón de leyes que avalan, por ejemplo, que nosotros nos neguemos a realizar algo para lo que no estamos algo que no estemos dispuestos a realizar, ¿sí? ¿Se entiende? Porque es un derecho constitucional, lo dice la Ley de Ejercicio de la Enfermería. Así que nadie nos va a decir, bueno, vos no realizaste esto, te voy a despedir del trabajo, o vas a ir preso o algo por el estilo, ¿sí? Por eso es importante que conozcamos lo que dice la ley, ¿sí? Y entendamos que lo único que tenemos que hacer es dar la oportunidad al equipo de salud, ¿no?, de que consigan una persona que nos reemplace. Si nos necesitan sí o sí a nosotros para realizar una práctica de la que nosotros no queremos ser parte, bueno, que consiga alguien que nos reemplace. Para eso lo tenemos que decir con tiempo. Por ejemplo, decir, mira, si hay una situación en la que va a caer un asesino, yo no quiero atenderlo. No quiero atenderlo porque la verdad es que me voy a sentir mal y no lo quiero hacer. Prefiero que para esos casos se me excluya y haya otra persona. Eso queda declarado, queda escrito, y no es que en un hospital o en una clínica no te van a tomar
por esa cuestión. En todo caso, no te van a poner en la guardia de un hospital público donde pueda haber esta situación, sino que quizás te van a poner en un lugar de internación en donde no haya ese tipo de pacientes, ¿sí? Estas son situaciones extremas, pero que hoy por hoy pueden suceder en cualquier hospital, en cualquier lugar, de hecho, en una clínica privada, ¿sí? De hecho, casos conocidos, ha sucedido que hace unos meses hubo internado uno de los condenados por el asesinato de este chico Fernando, Báez Sosa, estuvo internado en una clínica privada de La Plata por una cirugía, ¿sí? Eh, Ni siquiera es que estamos pensando en la guardia de un hospital público. Él está en una cárcel, está preso, pero como tiene una obra social, lo trasladaron y lo llevaron a atenderse a una clínica privada para hacerse una cirugía, ¿se entiende? Entonces fíjense cómo alguien que está en un lugar privado, una sala quirúrgica y demás, se puede encontrar con una situación en la que quizás no quiera atender a este joven porque en ese momento todavía no estaba condenado, estaba en la época antes del juicio, pero bueno, son situaciones reales, totalmente posibles, para las que nos tenemos que preparar, ¿sí? No es algo que digan, ay, yo no estaba preparado para esto. Sí, nos tenemos que preparar para esto. Y la forma de prepararse es esto, formarnos como nos estamos formando y en la situación en la que llegado el caso, poder presentar una exposición como corresponde, ¿sí? Esto ustedes lo van a ir a aprender, lo van a aprender a hacer, lo van a ir viendo en la carrera y van a poder llegar el día de mañana a trabajar de manera consciente, seria, con responsabilidad, porque el conocimiento hace eso, ¿no? Que uno pueda llegar a hacer las cosas con la responsabilidad. Dentro de lo que es el rol de enfermería, tenemos que tener en cuenta desde cuándo o lo que sería, ¿no?, la profesionalización de la enfermería. ¿Sí? Sabemos que el rol de enfermería es el cuidado, que hacemos una función hacia la comunidad, ¿sí? La enfermería hoy por hoy es una de las profesiones de interés, se dice a nivel nacional, significa que es una de las profesiones que el Estado apoya con diferentes programas y diferentes planes para que los estudiantes de enfermería puedan llegar al egreso y demás, porque es una carrera de interés, no solamente porque hay un déficit de profesionales de enfermería, o sea, una falta de profesionales de enfermería en nuestro país y en el mundo, sino también porque es una necesidad de la comunidad, el aporte de lo que es la enfermería. Fíjense que es algo que hemos visto mucho durante la pandemia de coronavirus, la ausencia que había en muchos lugares de enfermerías especializadas en terapia intensiva, la necesidad que hubo de salir se tomaron enfermeros y enfermeras recién recibidas que todavía no tenían matrícula, por ejemplo, porque había una necesidad urgente de cubrir puestos de trabajo por cuestiones epidemiológicas, ¿no? Por eso fíjense que, bueno, la enfermería hace muchos años que está declarada una carrera, se llaman carreras profesionales de interés, que son estas carreras que fomentan el progreso. Por ejemplo, no sé, las carreras de ingeniería y demás son carreras que son de interés porque fomentan el progreso, la industrialización y cuestiones por el estilo, y este tipo de carreras de salud que son necesarias para la evolución de una sociedad, ¿no? Si no nos curamos cuando nos enfermamos, no podemos progresar de ninguna manera, ¿sí? Dentro de las cuestiones que tenemos que abordar en esta unidad, otra de las cuestiones es lo que es la profesionalización de la enfermería. Ustedes van a ver que tienen, además del texto sobre el rol de enfermería, que es lo que estábamos hablando recién, tienen otro texto que es sobre la profesionalización de la enfermería, es un resumen, van a ver que es bastante sencillo y bastante corto, y a su vez yo les dejé un librito ni muy chico ni muy grande
sobre, de Mario Rovere y demás, que es un libro bastante interesante, que es una historia de la enfermería y sobre todo una historia de la enfermería en Argentina. Si ustedes tienen así como dudas o demás sobre cómo fue la evolución de la historia de la enfermería, tienen ese libro para ir leyendo y buscando el material, que les recomiendo que lo lean. No es que es una lectura obligatoria, pero sí es interesante que lo lean para conocer la evolución de la enfermería en el mundo y en América Latina y en Argentina. Eh, es muy necesario para que puedan ir entendiendo también cómo fue evolucionando el concepto o la idea de la salud y la enfermedad también, porque van parejos, ¿no? A medida que va evolucionando el concepto de lo que es la salud y la enfermedad, también va cambiando la profesionalización de muchas disciplinas que tienen que ver con la salud, ¿sí? Con los cuidados de la salud. Y así sucede por allá por 1860, que arranca todo lo que es la profesionalización de la enfermería por una necesidad de aportar cada vez más conocimientos. Y nosotros en enfermería ponemos como a una profesional de enfermería que fue como quien marcó de alguna manera el antes y el después en la profesionalización de la disciplina, que es Florence Nightingale, que van a ver que hay muchos textos sobre ella, van a ver que hay una teoría importante que se utiliza al día de hoy en los cuidados de enfermería, que fue creada por ella. Van a ver también que en estos textos que tienen para leer las nombran. Es una enfermera inglesa que se traslada a diferentes lugares llevando la profesión y curando más que nada a personas que habían sido víctimas de heridas de guerra, sí, en la guerra de Crimea, justamente en el mismo lugar en que hoy estamos viviendo otra guerra, exactamente en el mismo lugar. Y lo que es importante destacar es que fue dentro de lo que son las profesiones de salud, fue una de las profesionales que primero hizo todo lo que tiene que ver con investigación epidemiológica, ¿sí? Empieza a tomar anotaciones súper importantes en donde va armando una estadística sobre las diferentes formas de curación, por ejemplo, para los pacientes, para los heridos de guerra, y empieza a armar lo que después se llama hoy en día, ¿no? La teoría ambientalista de Florence Nightingale, donde ve diferentes situaciones y observa que de acuerdo al ambiente en donde se encontraban los heridos, su curación era más rápida o más lenta, encontraban mejoras o terminaban en el desenlace de la muerte, y esto lo va documentando, va escribiendo sobre todo esto y va documentando, por ejemplo, cosas como que tal paciente que estaba más cerca de la ventana, con mejor iluminación, con ventilación y mejor temperatura, se curaba más rápido o se curaba y no se infectaba, y otro paciente que estaba más alejado, en otro lugar y demás, tardaba más en curarse. Lo mismo hace, por ejemplo, con las curaciones o los cambios de los vendajes en los heridos. Va observando que a los pacientes o a las personas que le cambiaban los vendajes más seguidos se curaban más rápido. Entonces empieza a hacer todo un protocolo de curación de heridas y demás, y de ahí surge la teoría ambientalista, que ustedes después la van a estudiar también, porque está dentro de las teorías de enfermería que estudiamos, en donde se tienen diferentes cuestiones en cuenta para mejorar la salud de las personas, como ser cuestiones ambientales, el ruido, la humedad, la ventilación, la luz, ¿sí? Esto son
cosas que hoy por hoy estamos todos de acuerdo que si uno está en un lugar húmedo y tiene una herida y no se la cambia y no hay ventilación y qué sé yo, te infectás y no te curás. Eso hoy lo tenemos súper claro porque tenemos un microscopio, porque vemos que hay bacterias, porque hacemos análisis de sangre y vemos que hay aumento de glóbulos blancos y demás, pero en ese momento estamos hablando de que no habían no había este tipo de conocimiento científico a nivel bioquímico, ¿sí? Era un poco ensayo o error. Bueno, hago esto, mejora, hago lo otro, no mejora. Era un conocimiento que de la práctica, ¿no? Desde una práctica repetida, se empieza a documentar y queda unos datos estadísticos que llevan a optar por una técnica o por la otra, ¿sí? Sin todavía tener demasiado conocimiento de bioquímica, microbiología, bacteriología o demás. Estamos hablando de mucho antes de esa época, ¿sí? Eh, Igual tengan en cuenta que toda la era bacteriológica y demás, una vez que empieza a utilizarse a nivel médico, digamos, de forma masiva, el uso del microscopio y demás, la evolución en la curación, la fabricación de vacunas, fue muy rápida. Bien, es como que en un momento no había mucho conocimiento sobre qué era, se tenía una sospecha de que había algo, pero no sabía algo, y de repente aparece todo lo que viene a ser la etapa de antibióticos y demás, y fue una época que pasó muy rápido, como yo le dijera que en menos de 100 años tuvimos un vuelco total y se logró curar todos los gérmenes y todas las bacterias existentes, o por lo menos a los que no se logra matar con antibióticos, antifúngicos y demás, se logra de alguna manera controlarlos y que los pacientes tengan una vida, digamos, lo más saludable posible. Haciendo algún tratamiento de tipo paliativo, ¿no? Que son tratamientos que no curan, pero que de alguna manera minimizan los daños y aportan una mejor calidad de vida en personas que tienen una enfermedad crónica, por ejemplo, ¿sí? Por eso es importante entender que por ahí hay cuestiones tecnológicas que hacen cambios abruptos de un momento para el otro y pasamos de una situación en donde no se sabía muy bien de dónde venían las cosas a descubrir las bacterias y automáticamente la cura, ¿sí? Eh, Como vimos ahora, que pudimos vivir como medio en vivo y en directo por todas estas cuestiones de la globalización, ver cómo rápidamente se empezaba a fabricar en diferentes países, en diferentes centros y laboratorios, una vacuna para el coronavirus, por ejemplo. Imagínense que pasó lo mismo con, no sé, con la poliomielitis y con un montón de enfermedades, viruela y demás, de rápidamente querer encontrar una cura. Y pasaba así, ¿no? Muchos laboratorios, muchos lugares, por eso después se disputaban quién había descubierto primero la cura para determinada cosa. Está la historia, ¿no? De la poliomielitis y Salt y Sabin, a ver que quién había encontrado primero la cura y demás, y esto tiene mucho que ver en que muchas personas, muchos científicos se dedican en el mismo momento a buscar una cura para determinada patología, ¿no? Y entonces empezamos en este momento con la profesionalización de la enfermería, con Florence Nightingale, empieza a ver la necesidad de que haya más enfermeras con formación, ¿sí? Ella tenía formación en lo que era la academia médica, ¿no? Y empiezan a haber formación de enfermeras puntualmente, ¿no? De enfermeros y de enfermeras porque la enfermera era la que tenía que cuidar. Acuérdense esta ideología de la enfermera como cuidadora porque es como la mamá de todos. Entonces empieza una incipiente profesionalización a manos de médicos, o sea, los que formaban a las enfermeras eran médicos, con los conocimientos médicos. No había
un conocimiento académico formado y fundado por enfermería, sino que los médicos decían, bueno, yo necesito que la enfermera sepa hacer esto, esto y esto, y se lo enseñaba. Bien, bueno, que me ayude a hacer tal técnica, que sostenga tal instrumento, que cambie la curación cada tantas horas, que administre tal solución intravenosa o lo que sea, y se le enseñaba a hacer eso. Con Florence Nightingale sigue claramente esta formación, ¿no? Y empieza a formar lo que son las primeras escuelas de enfermería. Y con el tiempo estas escuelas de enfermería empezaron a formar profesionales, pero formados por otros profesionales de la misma rama, ¿sí? Entonces empezamos a hacer enfermeras y enfermeros formando a otras enfermeras y enfermeros. Esto es lo que llevó de alguna forma a que la enfermería deje de ser una profesión que depende del médico y trabaja para el médico, a ser una profesión que depende de enfermería y trabaja para el paciente, ¿sí? Que son cambios que se dieron en el tiempo, pero que también fueron rápidos. Piensen ustedes, desde 1800 y pico, en 150 años, logramos lo que tenemos hoy, que son carreras de enfermería a nivel universitario, formando profesionales de enfermería, formados por otros profesionales de enfermería. Fíjense cómo todo eso fue cambiando y fue evolucionando. Es importante tener en cuenta cuáles son las características que hacen que la enfermería deje de ser, un conocimiento vulgar, o que deje de ser una ocupación, ¿no? Una persona que se ocupa de algo y que pasa a ser una profesión. Ya teniendo en cuenta que la enfermería no es una cuestión innata de las mujeres, ni que es algo de nacimiento, sino que es algo que vamos aprendiendo en una academia, ¿bien? En una institución. Pensemos que para ser profesional tenemos que tener una formación académica, una formación desde una institución que nos avale académicamente. Puede ser una institución superior o una universidad, pero una institución que nos forme a todos por igual, ¿sí? Con un mismo cuerpo de conocimientos, ¿sí? Y que todos podamos compartir estos conocimientos de forma, digamos, pareja, ¿bien? Después, otra de las cosas, de las características de las profesiones, es que empieza a tener una cuestión de autonomía. Antes no había autonomía porque nos enseñaban los médicos, y entonces dependíamos de lo que los médicos decían. Lo que hace a la profesionalización de la enfermería es que empieza a haber una autonomía. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos enseñarnos entre nosotros y trabajar también y hacer un montón de cosas independientemente de otros profesionales. De hecho, podemos tener, por ejemplo, un lugar de atención de enfermería donde la gente reciba algún tipo de cuidados sin que haya un médico presente, ¿sí? Esto es como el ejercicio libre de la profesión. Ahora, tener en cuenta, si bien lo vamos a ver en las leyes de enfermería, tener en cuenta desde ahora que todo lo que tiene que ver con la administración de medicamentos, nosotros no tenemos autorización legal desde una ley que diga que nosotros podemos administrar medicamentos sin indicación médica. En eso dependemos de los médicos. Acá, en nuestro país, en Argentina. Ahora hay otros países en donde, como sucede con las obstétricas, las parteras, que tienen un vademecum, que es una cantidad de medicamentos que pueden recetar ellas, ¿sí? A su vez, por ejemplo, en España, las licenciadas en enfermería y los licenciados en enfermería tienen un vademecum, una cantidad de medicamentos que, como profesionales de salud, aunque sean licenciados en enfermería, pueden recetar, indicar ciertos medicamentos, ¿sí? De hecho, dentro del equipo médico también hay prácticas que no se les permite hacer a cualquiera, porque uno dice, bueno, el médico es el que puede indicar los medicamentos en nuestro país, pero a su vez no es que todos los médicos pueden hacer todo, sino que el médico que es médico clínico
no puede legalmente realizar una cirugía traumatológica y tampoco puede, por ejemplo, un médico que no es cirujano plástico hacer una cirugía plástica o un médico que no es anestesiólogo anestesiar a un paciente. O sea que estas cuestiones de la distribución o la diferenciación de los, dentro de la misma profesión, de los trabajos o de las ocupaciones que cada uno puede hacer, esto también está dividido, ¿sí? Otra característica de la profesión es que somos de alguna manera un cuerpo humano, un grupo humano organizado. Cuando hablamos de un grupo humano organizado, apunta más que nada a la cuestión de lo que sería un colegio, por ejemplo. Un colegio es un grupo de personas que están en un lugar para una determinada causa en común y que tienen una formación en común. En nuestro caso, nosotros no tenemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, no tenemos un colegio de enfermería, ni hay un colegio de enfermería a nivel nacional. Pero sí hay colegios de enfermería a nivel provincial en La Pampa, en Chaco, en Misiones. ¿Qué es un colegio de enfermería? Es como cuando dicen el colegio de médicos, el colegio de abogados. Es una agrupación de personas que comparten una misma profesión que lo que hacen es este código de ética de enfermería que existe, ¿no? En el que todos concordamos en realizar las prácticas con respeto hacia los pacientes y demás, hacen que este código de ética se respete y se sanciona a las personas que no lo cumplan, con suspensiones y demás. Y también los colegios manejan todo lo que tiene que ver con la matriculación. O sea, vos no podés ejercer la profesión si el colegio no te expide una matrícula. En el caso de enfermería, nosotros no tenemos un colegio propio en la provincia de Buenos Aires, entonces quien nos sanciona si no cumplimos con lo que corresponde o quien nos expide nuestra matrícula es el Ministerio de Salud de la provincia. Cuando ustedes se reciban, van a tener que ir al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que está acá en La Plata, y van a hacer su matrícula a nivel provincial que la va a expedir, la va a brindar, la va a dar el Ministerio de Salud de la provincia. Eso, a ver, son cuestiones que por ahí nos diferencian con otras profesiones o con profesionales como nosotros, pero de otras ciudades o de otras provincias, ¿sí? Pero bueno, somos un cuerpo organizado, estamos de alguna manera agrupados dentro del Ministerio de Salud, todos dentro de un grupo de profesionales, este, y tenemos una misma actividad, digamos, ¿no? Tenemos una ley de alguna manera que nos agrupa y dice que todas las personas que tienen determinado título están dentro de lo que es el colectivo de enfermería, ¿no? El agrupamiento. Después tenemos dentro de lo que sería otra de las cuestiones que nos marcan como profesión, es la utilización o la aplicación del método científico. No solamente en investigaciones, como hizo en su momento Florence Nightingale, que hizo un poco de aplicación del método científico, sino también en la formulación de lo que se llama el proceso de atención de enfermería, que es la aplicación del método científico a las prácticas de enfermería o a la atención de enfermería. Entonces nosotros para poder ejercer una práctica tenemos que organizar los conocimientos que tenemos de alguna forma. Y van a ver que usamos los pasos del método científico de enfermería para armar lo que se llama este proceso. Este proceso es una forma de ordenar la práctica de enfermería de manera que, de acuerdo a lo que nosotros encontramos dentro de las alteraciones que tiene un paciente o una persona, vamos a hacer un diagnóstico de enfermería. El diagnóstico de enfermería es un tipo de diagnóstico que no es el diagnóstico médico, que no es parecido al diagnóstico médico. El diagnóstico médico diagnostica lo que son las enfermedades, como por ejemplo, podemos decir, no sé, un cáncer de ovario. En cambio, el diagnóstico de enfermería diagnostica lo que son problemas, alteraciones. Entonces, quizás una paciente que padece un cáncer de ovario,
que puede tener dolor, alteración en el ciclo menstrual, que puede tener sangrado, que puede tener un montón de problemas. Nosotros desde los diagnósticos de enfermería podríamos formular un diagnóstico que tenga que ver con el dolor o quizás con la pérdida de sangre como problema, pero no como enfermedad, ¿sí? Que lo vemos de acuerdo a los signos y a los síntomas que tiene la paciente en ese momento, ¿sí? Esto lo vamos a abordar mejor, más tranquilos, viendo cada uno de los pasos para que en la próxima unidad, para que ustedes lo puedan elaborar mejor y lo vayan entendiendo mejor, porque es la base, el método científico en enfermería, el proceso de atención de enfermería, es la base de nuestro trabajo diario. Todos los días, cuando nosotros vamos a una institución de salud a atender a un paciente, tenemos que hacer todo lo que es la observación, que sería como el primer paso del método científico, hacer un diagnóstico, que sería como la hipótesis o el segundo paso del método científico, y después realizar la planificación, la ejecución y la evaluación, que son como los otros tres pasos del método científico, pero aplicados a la enfermería. Esto es algo que hacemos todo el tiempo y muchas veces ni siquiera tenemos en cuenta o nos damos cuenta que lo hacemos todo el tiempo. Pero es algo que vamos a ir aplicando con el correr del tiempo en todas las atenciones que hagamos a todos los pacientes. Y también es aplicable quizás a una comunidad, por ejemplo, ¿sí? Podemos diagnosticar que una comunidad tiene un problema de salud o un problema sociosanitario de acuerdo a hacer una observación y recabar datos sobre una comunidad, ¿sí? Esto es algo que lo hacen en materias como enfermería comunitaria, que es una materia del último año de la carrera, en donde ustedes van a poder organizar o pensar este proceso de atención de enfermería apuntado, ¿no?, a una comunidad y no a una persona, ¿sí? Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta para tomar a la enfermería como una profesión es que se desarrolla, se estudia y se desarrolla dentro de instituciones, ¿sí? Está de alguna manera regulado por medio de instituciones y se estudia, como decíamos, en universidades, en institutos y demás. Tenemos un código de ética, que les estaba, como les decía hoy, que es lo que nos dice cómo tenemos que conducirnos en nuestra labor. El código de ética está también subido al aula para que lo vean si lo quieren ver, pero lo vamos a ver junto con las leyes la semana que viene. Pero es parte de lo que tiene que tener una profesión. Todas las profesiones que se dicen profesiones tienen un código de ética. Por eso ahí es cuando muchas veces dicen, no, porque el zapatero es un profesional o el colectivero es un profesional. Es una forma, como una convención en la que todos decimos que fulano o mengano es un profesional, pero en realidad, si nos ponemos a ver todos los ítems que tenemos que cubrir para hacer una profesión, no todas las disciplinas y no todas las ocupaciones son profesiones, ¿sí? Por eso es importante que tengamos en cuenta qué es lo que nos distingue del resto, ¿sí? Hay un Consejo Internacional de Enfermería que armó el Código de Ética de Enfermería, que es el que nosotros juramos y demás cuando nos recibimos. Fíjense que no es algo como muy hacia al pasar, sino que es algo donde todos nos ponemos de acuerdo que vamos a cumplir con estos estándares, ¿sí? Y también se reconoce la enfermería por el servicio que presta. Esto que estamos diciendo, la importancia, cuando decimos se le da como una carrera de importancia, es esta importancia que se le da a la enfermería como profesión, como ocupación dentro de todas las ocupaciones que hace que sea una profesión. Es la importancia que tiene para la sociedad, ¿sí? El bien público, como le decimos, ¿sí? Estos son como así los puntos más importantes para que ustedes entiendan la diferencia entre lo que es una ocupación
y lo que es una profesión. ¿Por qué dejamos de ser una ocupación como éramos antes y pasamos a convertirnos en una profesión, las y los profesionales de enfermería? Nosotros en nuestro país, si ustedes se ponen a leer un poco lo que es el libro que les compartí sobre todo lo que es la enfermería en el mundo, en América Latina y cómo fue evolucionando, van a ver que en nuestro país la enfermería tiene también su momento de profesionalización en donde de la mano de Cecilia Grierson, que es la primer médica argentina, ella, como toda mujer que fue como primera mujer recibida de médica en nuestro país, le costó muchísimo llegar a recibirse y poder ejercer la profesión. Y una de las primeras cosas que hizo como profesional de la salud fue que la formación de las enfermeras empezara a ser institucionalizada y crea la primera escuela de enfermería en la Argentina, que es la escuela Cecilia Grierson, que hoy por hoy existe en Buenos Aires, todavía en Cava, la escuela de enfermería Cecilia Grierson, que después, bueno, siguen varias escuelas de enfermería a nivel universitario, en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Buenos Aires. La carrera de enfermería que nosotros tenemos hoy por hoy en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata es una carrera que eh, empezó a estar en la Facultad de Ciencias Médicas en algún momento con un convenio con el Ministerio de Salud hace muchos años, y desde el 2016 es una carrera más dentro de la Facultad de Ciencias Médicas. Pero hasta el 2016 y desde el 2005 más o menos fue una carrera que la Facultad de Ciencias Médicas otorgaba el título, pero los profesionales eran formados por docentes que proveía el Ministerio de Salud de la provincia, ¿sí? Los docentes no eran docentes universitarios, digamos, no eran contratados por la universidad. Con todo lo que eso implica, ¿no? El no ser parte de un cuerpo de docentes universitarios. Eso no quiere decir que no tuviesen nivel ni nada, porque muchos de nosotros fuimos formados por profesionales que no eran empleados, por decirlo de alguna manera, de la Universidad de La Plata y sin embargo estaban por medio de un convenio con alguna institución privada o demás, y el título así todo nos lo otorgaba después la Facultad de Ciencias Médicas, que era quien aprobaba el programa de la carrera y demás. Pero bueno, es como para que ustedes se ubiquen de dónde surge nuestra carrera de enfermería. En realidad, en la Facultad de Ciencias Médicas existió durante muchos años y desde casi desde un principio la carrera de obstétrica, lo que es de obstétricos, que es lo que serían las parteras, y recién ahora, después de muchos años, existe la enfermería universitaria, ¿sí? Que es sumamente importante porque, bueno, como ustedes verán, la Universidad de La Plata tiene 17 facultades con cientos de carreras y, y no existía nuestra carrera como tal. Así que, bueno, es muy importante y vamos también por algo que también es importante para ustedes, que es la profesionalización a nivel licenciatura, que es algo que se está pidiendo desde hace muchos años y que muchos de ustedes cuando terminen esta carrera de pregrado, digamos, de enfermería universitaria, van a querer ir por su carrera de grado, que sería la licenciatura en enfermería. Que por ahí muchos no, a veces cuando ustedes se anotan en una carrera no entendemos muy bien, pero la carrera que ustedes están haciendo de enfermería universitaria equivale a una tecnicatura, ¿se entiende? Porque es una carrera de 3 años. Para ustedes tener una licenciatura tienen que tener una carrera de más de 4 años o 5 años en el caso de nuestras universidades. Por eso es importante que estas cuestiones las tengan. Por ahí algunos que son de acá o que tienen familiares y demás conocen esta realidad, pero por ahí hay personas que no son de acá de La Plata o no son del país o son de otra provincia,
o por ahí, como la carrera dice enfermería universitaria, por ahí no ven que equivale, cuando nosotros vamos a trabajar, equivale una tecnicatura en enfermería, ¿bien? Y que para tener una carrera de grado necesitamos seguir estudiando, seguir formándonos. Y hoy por hoy, bueno, no tenemos la formación, pero bueno, es algo que estamos en búsqueda de eso y de promoverla lo más pronto posible desde el ámbito de los docentes de la universidad, ¿sí? Eh, Ahora yo lo que les voy a pedir es que en esta semana, ya muchos ya sabían que tenían que empezar a leerlo la semana pasada, pero bueno, que ya en esta semana, para que no se retrasen, ya tengan estos contenidos que estuvimos viendo hoy, que ya los tenemos medio vistos la semana pasada, que estos contenidos ya los demos por realizados y los vayan leyendo lo que no los leyeron y que se armen su síntesis y demás para poder continuar la semana que viene con los contenidos que tienen que ver con las leyes de ejercicio de la enfermería y con lo que tiene que ver con el código de ética de enfermería. Por ahora, bueno, los voy a dejar acá. Si tienen, les doy lo que queda ahora hasta, no sé, 2 o 3 minutos para si quieren preguntar algo que tenga que ver con lo que estuvimos conversando. Y si no, los dejo acá y veo si puedo subirles esta clase para que ya les quede grabada en YouTube para que la puedan consultar en otro momento o los que no se hayan podido conectar. Somos poquitos, ahora somos 70 y pico de 1000 alumnos que hay en la carrera, así que sé que muchos van a ir entrando a la clase grabada en la semana, así que bueno, si alguien quiere consultar algo, tienen el chat abierto. Bueno, me voy a despedir ahora y voy a guardarles el video para que lo tengan en la semana. Adiós a todos.